Ya. Bueno, pues buenos días. Voy a intentar correr un poquito para que os dé tiempo a preguntar. Vamos con un poco de retraso. Yo, como me han presentado bien, vengo de Ovicho, pero la presentación que os voy a hacer es desde el grupo EA Group, que es el grupo cooperativo que hemos organizado junto con otra cooperativa de Andalucía que se llama Corderos del Sur. Y bueno, pues como el trabajo lo estamos haciendo entre los dos, me parecía que había que hablar de los dos, ¿vale? Un poco a modo de presentación, simplemente porque venimos del sur. Ovicho en Extremadura, Cordero del Sur, solo somos ovino de carne, representamos algo más del 14% del ovino de carne nacional y bueno, pues estamos en toda la provincia de Badajoz, en Cáceres, en Trujillo, en la zona de Alburquerque y en Andalucía, fundamentalmente Córdoba, Sevilla y Huelva. Y como cualquier cooperativa, pues nacemos para dar servicio, como la vocación de dar servicio a los socios, ¿no? Con pastores también tenemos alguna relación comercial para nivel de exportación y demás. Bueno, pues yo hoy voy a hablar de una experiencia que hemos puesto en marcha el año pasado y con los primeros datos que estamos encontrando, estamos trabajando en la identificación de animales improductivos en campo, tanto en machos como en hembras. Os voy a contar un poco la experiencia y los datos, tomarlo, ¿vale? Son datos de menos de un año. Nuestro modelo de producción, sistema extensivo. Nosotros no hacemos pastoreo conducido, todas las fincas están cercadas. Estos son datos medios de las explotaciones nuestras, pues una superficie total de 470 hectáreas, más o menos la mitad es arrendatario y propietario. En número de hembras estamos hablando de 650 hembras, 23 machos y una carga ganadera entre 2,5 y 3. ¿Vale? Esos son datos medios de la cooperativa. Esto es sistema extensivo puro y duro para las madres. Evidentemente el cordero no, porque el cordero desde que se desteta pues va al cebadero. Entonces, en un sistema así, el empezar a buscar animales que no producen, pues realmente no es fácil, ¿no? Y ese es un poco el reto que desde el proyecto nosotros estamos llevando a cabo. Un poco por poner ejemplos, y esto ya lo han dicho los anteriores ponentes, hace poco hemos empezado con el tema de la gestión técnico-económica. Os muestro, para ver un poco la estructura de ingresos y gastos de cualquier explotación. El ingreso mayoritario es por venta de corderos, en este caso el 28% es la subvención. Esto es una explotación en estepa que hace, intenta, más del 65% de los corderos los comercializa en el segundo semestre. Tiene gastos de alimentación el 52% y gastos zoosanitarios un 9%, que es elevado, pero porque aquí incluimos todo el tema de tratamientos hormonales, ¿vale? Si vamos a otra explotación también de La Serena, este no es merino puro, es merino por flecha, que tiene una superficie de cultivo de 70 hectáreas. Bueno, pues vemos que lo mismo, el ingreso mayoritario son los corderos, la subvención que está en torno al 35%, venta de desvieje, de vida y falta la lana, que aquí se me ha cortado, pues no llega, está entre el 2 y el 5%. En este caso los gastos de alimentación suben hasta el 75%, poco por toda la zona, y este es propietario, que también va muy relacionado que tengan cultivo con que sean propietarios. Y el último modelo, por dar otro ejemplo más, digamos sería un merino puro en un sistema extensivo, pero este sí en zona de dehesa. Lo mismo, la venta de corderos es más del 50% de los ingresos, aquí la subvención tiene un peso del 37% y en este caso tiene una adaptación de su carga ganadera al pasto realmente, con lo cual los costes de alimentación son un poco inferiores. Dentro de esa estructura económica, y por ir centrando un poco más el tema de hoy, por los porcentajes de reposición y desvieje, del 15% en hembras y del 10% de desvieje, y en machos pues superior, casi el 20% de reposición y casi el 14% de desvieje en machos. ¿Pero con qué criterios se está haciendo eso? Pues en machos fundamentalmente por la edad y en las hembras por la edad, y sí, aquí se está mirando el estado de la ubre, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para identificar esos animales improductivos en nuestro sistema? Para las hembras, y yo lo comentaba antes José, el tema de la identificación electrónica, lector y aplicación, no tiene más misterio que ese. Hemos desarrollado una aplicación, estamos en ello, que básicamente, esto es un resumen, lo que tenemos es a nivel individual, leyendo una vez la oveja, solo la leemos cuando ha parido,
Bueno, pues le asignamos mucha información en una sola lectura de tal forma que me dice en cada fecha, en cada cubrición, los estados por los que ha ido pasando. Siempre que pase por parida, esa oveja tiene un ritmo reproductivo correcto. ¿Qué es lo que busco? Pues busco aquella oveja que no pasa. Esta desde el año 2012 no ha vuelto a pasar por parida. Entonces el ganadero decide, bueno, pues identificarla como machorra y hacerle un seguimiento. ¿Es posible? Pues sí, es posible, no nos volvamos locos, no hay que leer la oveja continuamente. Cuando juntamos el rebaño, los lotes, para hacer el tratamiento veterinario que sean, las ecografías o el destete, eso en función de cada explotación, pues en ese momento leemos y la aplicación está preparada de tal forma que le podamos asignar mucha información en un solo clic. No tiene más misterio que ese. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Y estos datos simplemente de una explotación en la que sí llevan 2 años, una explotación de 3.500 ovejas. Bueno, pues el 4% de esas ovejas que han pasado por el lector, algunas sí tenían visiblemente defectos que podíamos pensar que no eran productivas, pero otras no tenían problemas aparentes, ¿no? Algunas de esas ovejas las han intentado recuperar con esponjas, pero menos del 20% las han recuperado, con lo cual en la decisión de desvieje pues han ido fuera, ¿no? En esa misma explotación ahora están haciendo un seguimiento entre las que están detectando como gestantes pero finalmente no paren. Bueno, seguro que yo no sé si hay alguien aquí que tendrá datos, es datos de una sola explotación o de un año. No sé si ese 2% es representativo o no, pero eso es un poco el trabajo que estamos haciendo en esa explotación. En el 2013, empezó en el 2012, en el 2013 hemos pasado por el lector algo más de 11.000 ovejas. Bueno, pues dentro de 2 años veremos si estos porcentajes se validan, suben o bajan, ¿no? En el caso de los machos, lo que estamos haciendo es evaluación morfológica y evaluación seminal. Morfológica, Pastores, bueno, pues ha hecho un trabajo enorme, con lo cual tendrá mucha más información. Hemos empezado a finales de 2013 hasta la actualidad, pues nos ha dado tiempo a hacer 349 morfologías y 102 en evaluación seminal. Esta es la ficha de morfología, no tiene más misterio. Bueno, pues esto es lo que nos estamos encontrando. Esto es lo importante. Un 8,6% de esos machos, cuidado que antes quitamos por edad. Primero por edad eliminamos y después hacemos la evaluación morfológica. Pues un 8,6% de esos machos son no aptos o identificados como no aptos por el veterinario y por algún problema claramente visible, ¿no? Yo creo que es un porcentaje muy alto. Yo no sé si vosotros que tenéis mucho más trabajo, yo no sé qué porcentaje, mucho más, ¿no? ¿Vale? Por otro lado, cuando miramos el porcentaje de machos, que siempre se habla pues un 5%, bueno, pues cuando nosotros nos vamos a nuestros datos vemos que ese 5% no es real, estamos hablando de un 3,65%, y además en estos carneros que estamos evaluando morfología nos hemos encontrado 65 con menos de 2 años y 63 con más de 5 años. Es decir, ¿cuántos carneros realmente aptos tenemos en las explotaciones? Sí tenemos una cifra, pero ¿cuántos realmente aptos? El siguiente paso que hemos dado es trabajar en la calidad seminal individual y estamos intentando ver si somos capaces de poner a punto un sistema para dar este servicio directamente al ganadero y en campo, sin necesidad de depender de un laboratorio. Aquí, bueno, pues esta es la ficha de campo, este es el laboratorio portátil, esto es una furgoneta, va con una batería que no sé si se ve muy bien aquí de moto, porque evidentemente en mitad del campo no hay toma eléctrica, ¿no? Esta es la información, lo que yo veo en campo: volumen, motilidad masal, motilidad individual y concentración. Nosotros de momento no tenemos, con 102 animales es muy poco, no tenemos validado el sistema para que solo con esta información seamos capaces de decirle a un ganadero cuál es el carnero bueno y cuál es el malo, ¿no? De momento seguimos dependiendo del laboratorio, hacemos análisis el mismo día y a las 24 horas. Al final, bueno, pues independientemente de los datos concretos de la tabla, lo que buscamos es esto, ¿no? Una fertilidad buena, mala, regular, ¿vale? Y esto es al final lo que le estamos diciendo al ganadero, con la prudencia de que es un método que acabamos de poner en marcha, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que el 14% de esos animales, solo con datos de 77, porque el resto, bueno, pues no teníamos muy seguro si el proceso de extracción lo habíamos hecho bien, si estaban muertos por nuestra culpa o porque estaban muertos de verdad,
Bueno, pues seleccionando los 77 que consideramos que el proceso está bien, el 14% tiene una fertilidad mala o baja. Es un porcentaje realmente pues, elevado, ¿no? Claro, estos son explotaciones reales y no nos hemos ido a las mejores explotaciones. Claro, buscamos los animales improductivos, ¿no? ¿De qué forma puede afectar esto a la cuenta? Bueno, pues el coste de una hembra improductiva, si sumamos lo que come, los tratamientos hormonales que ya le hemos puesto para la primavera, un tratamiento sanitario básico y los corderos que deja de vender, pues nos salen un total de casi 64,5 € por hembra no productiva. Esto considerando 70 kilos de alimento comprado, que nosotros en muchos años llegamos por encima de 100 kilos, ¿vale? En el caso de los machos, y todo esto es un poco más subjetivo, el tema de la alimentación, sí, el tema de los tratamientos sanitarios también. ¿Alguna oveja queda sin cubrir? Pues yo creo que con ese porcentaje de machos en las explotaciones, y además que el 36% de esos machos son muy jóvenes o tienen una edad elevada, sí podemos pensar que alguna hembra se queda sin cubrir. Si arrastramos los costes de las hembras, bueno, pues con que 3 hembras se queden sin cubrir nos subimos a un coste de 200 € por macho improductivo. Todo esto evidentemente es muy subjetivo. Tú me puedes decir, 3 no, 2. Pues sí, pues 2 o 4. Pero alguna se puede quedar, ¿no? ¿Cómo afecta esto a una explotación media en nuestro caso? Si asumimos esos porcentajes de 8,6 machos no aptos y un 4% de hembras no aptas, estamos hablando de una pérdida por oveja de 3,78 €. Llevándolo al absurdo, llevándolo al extremo, si nos creemos ese 14% de animales que tienen una calidad seminal mala, más el 8% de morfología, aunque lo dejemos en el 14%, esa cifra ya te sube a más de 4 € de pérdida por oveja. En una explotación tipo, en el que le hacemos el seguimiento bueno, pues a lo largo del año, esto es una explotación que está dentro del proyecto del Ministerio de Rengrati, bueno, pues vemos los mismos, los porcentajes por venta de corderos, los ingresos por ayudas, más o menos en ese esquema económico que hemos visto antes, pues yo no sé si podemos despreciar esos 3,78 € por oveja. Todo suma, no va a ser la solución de la explotación, pero sí todo suma, ¿no? Conclusiones, lo comentaban antes, ¿no? La FAO y esta gente que piensa mucho nos dice que de aquí al 2050 la demanda de carne va a aumentar en un 70%, que tenemos que ser más eficaces porque hay que seguir produciendo lo mismo o más en la misma tierra. Y una pregunta que se hacía un ganadero y dice, ¿no me cuesta lo mismo una hectárea que tiene animales productivos que una hectárea que tiene animales que no producen? Pues te cuesta lo mismo, ¿no? A nosotros nos está costando entre 60 y 100 € la hectárea en caso de arrendamiento. Hay que optimizar un poco los recursos. Con estos porcentajes que estamos encontrando, sí creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de llegar a nivel del individuo y de detectar a aquellos individuos pues, que nos están consumiendo recursos pero que no nos están generando ingresos. Y bueno, pues un poco más de lo mismo, trabajar técnicamente en aquellos factores que sí podemos decidir, hay cosas que se nos escapan a los técnicos, reforzar esas explotaciones para que años malos pues bueno, pues tengan algún recurso más con el que sostenerse, buscar tecnología adaptada a nuestros sistemas de producción, ¿no? Y hacer un trabajo continuo y no puntual, bueno, pues buscando siempre en el medio largo plazo, ¿no? Nada más, muchas gracias. He corrido.